El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tuvimos una nueva reunión de la Comisión de Educación en torno a la Comisión de Presupuesto para tratar un tema vinculado a la educación, el financiamiento educativo, que hoy tuvo ya dictamen de comisión y están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Seguramente ese recinto de la Cámara va a ser después del próximo 19, después del balotaje, pero lo importante es que el financiamiento a la educación en la República Argentina, ayer obtuvo el dictamen y el trabajo en la Comisión de Educación, hoy en la Comisión de Presupuesto, finalmente hubo un consenso general y hay un solo dictamen. De aquí hasta la fecha en la cual se lleve este proyecto al recinto, el presidente de la bancada del oficialismo, Germán Martínez, los diputados que integran desde la oposición y el oficialismo la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Educación, quedaron habilitados a ver si podían acercar más posiciones respecto a mejorar el dictamen suscripto en el día de hoy. Pero lo cierto es que el Congreso de la Nación le da un respaldo directo y concreto a la educación pública en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Tal? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, sí, como bien decías, hay dictamen. Ahora seguirán conversando entre las partes a ver si encuentran más puntos en común para seguir ajustando el proyecto de ley, que está todo listo para que vaya al recinto la próxima vez que se convoque a una sesión. Puede ser que la semana que viene tengamos una sesión en la Cámara de Diputados. Como ya todos sabemos, la de hoy se terminó suspendiendo porque los presidentes de todos los bloques, incluyendo a Javier Milei, que era el que había pedido la sesión para hoy, acordaron ayer hacer una nueva declaración conjunta de parte de la Cámara de Diputados respecto de el accionar terrorista de Hamas y los secuestrados argentinos que tiene Hamas. Así es. Bueno, si no es la semana que viene, será después del balotaje, ¿no? Después del 19, pero lo cierto es que hay acuerdo, hay consenso para avanzar con el financiamiento público a la educación primaria, a la educación media, a la educación terciaria y universitaria en la República Argentina. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Fernando. Muy bien. Sí, así es, las dos sesiones quedaron que se iban a realizar ahora, en este momento tendrían que estar en sesión. Bueno, al final quedaron postergadas o bueno, directamente suspendidas. La de la oposición, la del macrismo con Milei, ¿no? Por un lado, esa era a las 10 de la mañana. Al final, como decía David, se terminó suspendiendo por una declaración conjunta. Ahí era muy difícil que llegaran al quórum también, ¿no? Sí. Un sector del radicalismo ya había dicho que no iba a acompañar, forma parte de la interna de Juntos por el Cambio, y después el oficialismo no llegó a convocar, nunca llegó a hacerse oficial, pero también tenía la idea, después del mediodía, de armar una sesión con este tema principalmente, ¿no? Financiamiento educativo. Sí, exactamente. Bueno, arrancamos y yo dije que íbamos a estar en estas 2 horas hablando aquí en el análisis de distintos temas que tienen que ver con la actividad en este Congreso de la Nación. Lo cierto es que en minutos nada más vamos a estar conectándonos con la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, la que encabeza la diputada radical Roxana Reyes, para abordar un tema central que tiene que ver con el presupuesto para el área de las juventudes en la República Argentina. Tema central en este momento del transcurso de la actividad en el Parlamento Nacional, cuando, postergado un poco por lo que tiene que ver con la definición política respecto a quién se va a hacer cargo de la República Argentina, si va a ser Javier Milei, los libertarios, o si va a ser el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, un poco está atado a esa definición
pero lo cierto es que es momento también de discutir los números pensando en el año 2024 y pensando en el presupuesto. Es ahí donde va a trabajar esta comisión. Sí, van a tener una parte de la discusión que tiene que ver con la asignación universal por hijo, cómo se otorga, quiénes la reciben, cómo las reciben, que ya es una ley en la Argentina, digo, es una política pública, pero bueno, hay una parte de la discusión que tiene que ver con eso, porque obviamente es niñez y juventudes y son quienes reciben esa asignación, los padres, ¿no? Pero bueno, quienes reciben esa asignación, así que buena parte de la discusión va a estar ahí. También buena parte de la discusión va a estar ahí que cuando uno mira los datos de pobreza, cuando uno empieza a dividir los sectores que están más afectados por los niveles de pobreza, se ve que en los chicos, en los sectores más chicos, es donde se concentra buena parte de la pobreza. Y teniendo en cuenta que la pobreza en la Argentina se mide por ingresos, ahí vos tenés eso. Y que la salida de la pobreza, entre otras tantas cosas, tiene que ver con el acceso a la educación gratuita y de calidad. Ahí es donde se juntan todo, donde se junta todo y es lo que se va a discutir. Claro. Bueno, una semana en la cual tuvimos varias reuniones de comisión, Martín, varios temas que que han avanzado, temas hasta mismo en lo que tiene que ver con prácticamente cerrar el juicio político a la Corte Suprema. También. ¿No? Porque se lo esperaba a los ministros de la Corte, hubo 2 ministros que rechazaron cualquier planteo y rechazaron la postura de la comisión y el trabajo de la comisión, lo hicieron por escrito, pero otros no se presentaron y otro avisó que no iba a presentar nada, pero lo cierto es que también lo que se está definiendo es, una vez que pase el balotaje, estar firmando ya el dictamen. Sí, así es. En función de eso tuvo mucho que ver la prórroga, ¿no? Lo que decís de dejar el dictamen para después del balotaje, para evitar ruidos como lo que se dieron ayer en la comisión. Bueno, si no estaba esa prórroga, recordemos los dictámenes, hay tiempo para firmarlos hasta el 20 de noviembre. Hubiese tenido que firmarse el dictamen, en todo caso, el lunes siguiente al balotaje hubiese sido muy complicado. Entonces, con la prórroga de las sesiones ordinarias, del periodo de sesiones ordinarias, se puede firmar entre el balotaje y el recambio legislativo. Eso es lo que va a hacer el oficialismo como para despejar. Y lo que decías de las actividades en comisión, sí, lo venimos diciendo antes de las PASO, antes de las generales, y no fue la excepción en este balotaje. Mucho movimiento, mucha discusión en comisión para lo que es un año electoral, ¿no? Por lo general sabemos que la actividad legislativa baja un montón, pero este año no. Sí hubo poca actividad en los primeros meses del año, pero después, cuando vinieron las elecciones, es como que se aceleró. Se aceleraron varias discusiones, incluida la del juicio político, ¿no? Claro, exactamente. La Comisión de Salud, que también avanzó con algunos proyectos vinculados a su área y que son proyectos que generan la posibilidad de tener consensos y acuerdos y temas, un temario de acuerdo y de consenso entre los diferentes bloques políticos, y es en definitiva también lo que fue avanzando este Congreso Nacional. Y mientras aguardamos lo que va a ser esta reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, me parece que podemos mostrar una placa con los invitados que va a tener la comisión, porque para hablar no solo del tema presupuestario, sino también para hablar respecto a las juventudes, respecto a las niñeces en general, estaban previstos invitados para la reunión que, repetimos, encabeza la diputada Roxana Reyes, diputada del radicalismo de la provincia de Santa Cruz. A ver si podemos, ya vemos quiénes son los invitados que va a tener esta comisión. Ahí está, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes se reúne a las 17 horas y tenemos como invitados a Francisco Rodríguez, coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a Yanina Tuñón, investigadora responsable. Bueno, ahí está, bueno, enseguida vamos a ver si... Ahora estamos buscando acá. Sí, y estaba también Laura Musa, que... investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Sí, exactamente. Juan Camisaza. Juan Camisaza, coordinador del programa social del CIPEC. Paula Woster, directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. Y Sebastián Vázquez, Fundación Sur.
Son los invitados. Bueno, de la Fundación Sur también es Laura Musa, pero claro, se ve que viene otro de los representantes. El apellido, el nombre de Laura Musa, muy relacionado con el Congreso Nacional porque fue diputada nacional. sí. Y estaba anunciada además, ¿no? Sí, estaba anunciada, pero bueno, hubo algún cambio ahí en la Fundación respecto a quién va a estar concurriendo a este Congreso de la Nación. Lo cierto es que paralelamente con lo poco que fue avanzando el Congreso respecto al tema presupuestario, simplemente se avanzó con la llamada separata, que tiene que ver con aquellos tributos que el Estado deja de percibir para promocionar distintas actividades en distintas áreas de la República Argentina, e incluso también dentro de lo que está dentro de los temas vinculados a esa separata está un tema que genera polémica, que es el tema del pago de impuesto a las ganancias por parte de los jueces. Sí. Jueces, fiscales, Es una parte, sí. ¿no? Está incluido. Y magistrados. Es una discusión que se renueva siempre, Sí. ¿no? Cada tanto emerge en la discusión del presupuesto, Claro. muchas veces va en paralelo al presupuesto, a veces aparte, pero no se termina de avanzar. No, la ley marca del 2017 para adelante todos pagan. Sí, Y todo. está cuestionada también, Sí. porque Está cuestionada. hubo un fallo también. Sí. Esa- Me parece, Bueno. algunos me dicen que la Corte Suprema va a tomar una decisión. Me parece que va a esperar a que avance. Como la Corte es muy tiempista desde el punto de vista político, Sí. me parece que va a esperar a que avancen las elecciones del 19. Lo que pasa es que si la demanda la presentó alguien cuyo pliego fue aprobado por el Senado de la Nación, me parece que ahí también hay un problema, porque cuando se aprueba un pliego de alguien de la justicia para algún cargo de la justicia en el Senado de la Nación, una de las preguntas que se le hace y que tiene que responder a viva voz en la comisión es cuál es su opinión respecto de pagar el impuesto a las ganancias. Sí. Digo, yo no escuché nunca, desde que está eso, a algún miembro del Poder Judicial que diga que está en contra de pagar el Exacto. impuesto a las ganancias. O sea, con lo cual públicamente declaró que estaba a favor. Digo, por eso no sé si la persona que presentó la demanda es alguien que entra al Poder Judicial después del 2017 y a partir de ese momento empieza a pagar. Porque aparte lo otro que tenés ahí también es la misma discusión que te plantean aquellos que te dicen que no quieren pagar, que son previos al 2017, que la intangibilidad de los sueldos. Bueno, la misma intangibilidad para el resto, y no solo eso, sino que ahora están discriminados, porque hay una parte del Poder Judicial que no paga ganancias, porque ingresó previo al 2017, y estamos hablando no de los jueces, estamos hablando del Poder Judicial en su totalidad. Claro. Y hay otra que sí paga ganancias, con lo cual estás discriminando a un sector por sobre el otro. Dos personas Claro. que hacen el mismo trabajo, cumplen la misma cantidad de horas, tienen las mismas responsabilidades. Hay uno que paga el impuesto porque entró después del 2017, y hay otro que no paga nada porque entró en diciembre del 2016. Claro. El problema de no ese paga. argumento lo que va a hacer es que probablemente dejen de pagar ganancias los que entraron después de 2017, Bueno. no al revés. Claro. Bueno, que es lo claro, que pero debería ahí, pasar, ¿no? claro, el argumento es de vuelta, que es el argumento que tiene el resto de la sociedad respecto del Poder Judicial, es por qué discrimina el Poder Judicial al resto de la sociedad. Porque el resto de la sociedad cubre el impuesto. Aquellos que Claro. lo tienen que pagar, cubre el impuesto, y el Poder Judicial, no importa el cargo, no importa cuál es tu nivel de responsabilidad, no importa absolutamente nada, simplemente que trabajes en el Poder Judicial, no lo paga. Claro. Me parece que lo que tiene que ver con los trabajadores del Poder Judicial, Sí, con estos cambios, estas modificaciones que hubo impuesto a las ganancias, Claro. la mayoría no lo seguramente paga. estará Pero alcanzado estamos para hablando, no pagarlo. claro, pero estamos hablando de que al modificar el piso, es como decir los periodistas no pagamos el impuesto a las ganancias, no porque nunca llegamos a ese piso, sino porque estamos desafectados. No, en realidad nunca llegamos a ese piso, entonces Claro. como nunca llegamos a ese piso no pagamos ganancias. pagamos. Bueno, digo, lo que le va a pasar a buena parte de los trabajadores del Poder Judicial es que no pagan ganancias por el piso, Claro. no por otra cosa. No por otra cosa. Claro. No, obvio. Ahí es donde está la igualdad prácticamente con el resto de los trabajadores. Claro. ¿No? O con una gran mayoría, casi con la totalidad de los trabajadores. Ahora, el tema puntualmente de los jueces, fiscales,
los magistrados en general, está esa diferencia y se sigue manteniendo. Del 2017 en adelante pagan, de 2017 para atrás no paga nadie. Claro. Van a esperar que las jubilaciones, los retiros, la vida misma los vaya dejando fuera del Poder Judicial. Y lo que está en discusión son los de 2017 en adelante, Claro. Si vuelven a dejar de pagar, porque como decíamos al principio, los anteriores, el Congreso nunca tuvo la fuerza y el acuerdo necesario como para avanzar. Y bueno, y la Corte también en su momento se opuso con una acordada, así que eso es más complicado. Claro. Después hay que ver qué pasa con el resto de los puntos de la separata, que fue prácticamente el único aspecto del presupuesto que arrancó la discusión, Claro. ¿no? Nada más. Lo demás quedó congelado también hasta después del balotaje. Pero bueno, después también es como que hay varias cosas para después del balotaje. Claro. También se viene fin de año, las fiestas, el recambio legislativo, ahí va a ser todo bastante intempestivo, ¿no? Claro. Bueno, es lógico lo de postergar para después del balotaje los puntos centrales del presupuesto. Sí. Lo que tiene que ver con la letra fina, en definitiva, con el programa de gobierno que va a llevar adelante el presidente. Sí, si ganan las elecciones Sergio Massa, al día siguiente podrías empezar a tratar el presupuesto, porque fue quien envió este proyecto de presupuesto. Y si es más, si quiere cambiar algo, lo puede ya cambiar. Y si gana Javier Milei, ahí habría que ver si su intención es mantener este presupuesto y sobre la base de este presupuesto discutir, porque no nos olvidemos que no estamos hablando solamente, porque ahí está la rareza, no estamos hablando de cuánto va a cotizar el dólar punta a punta el año que viene, o cuál va a ser la inflación estimada punta a punta para el año que viene. El presupuesto tiene, no sé, la creación de un puerto en Ushuaia, obras en las rutas, en los edificios públicos, en las universidades, toda una planilla de obras que uno podría decir, bueno, las provincias están reclamando eso, no es que eso no ocurre. Sería raro que lo mantenga, ¿no? Porque viene haciendo una campaña y unos planteos completamente disruptivos. Sería muy raro que diga, bueno, mantengo este presupuesto. Además, la obra pública dijo que iba a ser privada, ¿no? Claro. Desaparece en toda esa planilla. Exactamente. Bueno, Martín, gracias. David, gracias. Nos vamos a ir a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, la comisión que encabeza la diputada Roxana Reyes. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos los presentes. Vamos a dar inicio a una comisión informativa sobre el presupuesto y su incidencia en las partidas de niñez, su incidencia en la niñez. La verdad que tengo que hacer una mención particular a lo difícil que resulta instalar en la agenda pública los temas vinculados a la niñez en un país donde 6 de cada 10 niños son pobres y tenemos alarmantes niveles no solamente de pobreza infantil, sino de indigencia. Hoy es un tema que, aún atravesados por un momento electoral o un proceso electoral, nos interpela sobre las sillas vacías que hay en este lugar, sillas que en cierta forma avergüenzan, porque cuando hablamos de niñez, de los más vulnerables, que los representantes de Unión por la Patria de esta comisión y de La Libertad Avanza no estén presentes, nos llama poderosamente la atención. No es la primera vez que intentamos convocar a la sociedad civil y a los diputados para hablar sobre el presupuesto de la niñez, insisto, en un país donde avanza a límites realmente preocupantes la pobreza y la indigencia.
Lo vamos a instalar en la agenda pública, vamos a seguir invitando a quienes quieran exponer sobre este flagelo que nos está atravesando. Se impone que aún en soledad demos estos debates y agradecemos como siempre a los invitados que hoy nos acompañan. Vamos a darle un tiempo a cada uno de los expositores. Obviamente que después los diputados que están presentes que quieran hacer alguna pregunta también lo van a poder hacer. Y en primer lugar, le voy a dar lugar. Francisco y Juan, que tienen power, necesitamos que lo pasen para un ratito después porque están trabajando en la máquina. Perfecto. Juan entonces necesita power. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Yanina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Sí, comparto que es difícil instalar la temática de la infancia en la Argentina. Es difícil que los políticos hablen de estos temas en campaña, pero creo que tenemos muchos elementos como para poder por lo menos plantear las cuestiones más urgentes, ¿no? Sin dudas, una de las cuestiones más urgentes tiene que ver con que tenemos alrededor de un 15% de niños en situación de indigencia, que es lo que también equivale a decir que tenemos alrededor de 2 millones de niños en situación de inseguridad alimentaria en el país, porque tienen muchas dificultades para poder acceder a lo alimentario. En este punto creo que es hora que planteemos algunas cuestiones básicas que tienen que ver con políticas que ya son de Estado en la Argentina, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que hoy en un contexto de tan alto nivel de inflación sigue teniendo un 20% retenido contra contraprestaciones de los padres. Contraprestaciones que suponen estructuras de oportunidades en el campo educativo y de la salud que tampoco estamos en condiciones de dar. Por lo tanto, creo que por una cuestión de dignidad y de justicia, deberíamos ofrecer el 100% de la asignación universal por hijo en tiempo y forma. Hoy, con datos oficiales de la encuesta permanente de hogares al tercer trimestre del 2023, la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar representan el 68% del ingreso total familiar de un hogar tipo en condición de indigencia y el 33% de un hogar tipo en condiciones de pobreza. Esto implica que tenemos una tarjeta alimentar más una asignación universal por hijo que tiene una cobertura de alrededor del 44% de una canasta básica alimentaria, es decir, una canasta de indigencia. En este sentido, si hoy tuviésemos que pensar cuánto tenemos que incrementar las transferencias de ingresos y pensando parsimoniosamente, es decir, diciendo, bueno, vamos a apostar a la asignación universal por hijo como la transferencia más importante que tenemos a la infancia y considerando que no logremos la modificación al 100%, sino que nos quedemos con el 80% que hoy le estamos abonando como sociedad, si tuviésemos un hogar tipo sin ingresos, deberíamos producir un incremento de 284% en la asignación. Si consideramos un hogar indigente, pero con ingresos, es decir, consideramos el ingreso promedio de un hogar tipo de indigente en la Argentina, deberíamos producir un incremento del 181% para poder sacar a esos chicos de la situación de la indigencia. Y si quisiéramos sacarlos de la condición de pobreza, deberíamos incrementarlo en un 444%. Lógicamente que si modificásemos la contraprestación del 20% y pagásemos el 100% de la asignación, los incrementos podrían ser menores, ¿no? Podrían ser del 208%, el 145% y el 356% respectivamente. Esto, con muchas imprecisiones, implicaría que si quisiéramos ponernos una meta austera, como es erradicar la situación de la indigencia, que hoy afecta alrededor de 2 millones de niños en la Argentina, deberíamos invertir alrededor del 1.2% del Producto Bruto Interno urbano, ¿no?
para ser exactos con la fuente de datos que tenemos, que es la encuesta permanente de hogares. La realidad es que todas estas estimaciones se pueden hacer con muchísima más precisión. Tenemos toda la información para poder hacerlo y para poder orientar mejor las decisiones de política pública en esto, que es lo mínimo, ¿no? Poder garantizar la alimentación de los niños, de los hogares, en hogares con 2 adultos y 2 niños pequeños. Sin duda, una de las problemáticas más acuciantes que tiene la infancia hoy es la adolescencia. La adolescencia es una de las poblaciones más pobres dentro de la infancia. Y básicamente porque estamos omitiendo una parte de la transferencia, que es la tarjeta alimentar, a partir de los 14 años. Yo creo que es tiempo de no multiplicar tantas transferencias por diferentes motivos. Es tiempo de dar una asignación universal por hijo que sea contundente en términos de ingresos. No veo cuál es el sentido de una tarjeta alimentar que se paga junto con la asignación universal por hijo, pero que únicamente le toca a los chicos hasta 14 años y según cuántos hermanos tengo, cuánto cobro. Creo que en condiciones de una economía con tantas dificultades y con niveles de inflación tan elevados, deberíamos priorizar una transferencia única a los niños, considerando muchísimo que estos ingresos son ingresos que finalmente tienen los hogares, ¿no? Hoy tengamos en cuenta que los hogares en condiciones de indigencia, estos ingresos representan el 68% de sus ingresos, con lo cual hoy un hogar tipo necesitaría un incremento del 88% del combo AUH tarjeta alimentar. En este punto creo que necesitamos trabajar con mayor seriedad en términos de los montos de estas transferencias, su actualización y, por supuesto, cómo estos fondos son preservados de cualquier crisis que tenga el país, ¿no? Algo sobre lo que hemos avanzado muy poco en términos de la preservación de los fondos que están orientados específicamente a la infancia. Bueno, muchas gracias. Bien, creo que ya está presente Francisco Rodríguez, ¿sí? Francisco, coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ASIG. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecer a la comisión. Ya son 4 años en los que venimos conversando en este espacio sobre el presupuesto destinado a niñas, niños y adolescentes y me parece muy valioso en términos de la calidad de la conversación democrática y cómo asignamos los recursos en nuestro país. Quizás como para empezar, dar algún dato de contexto presupuestario. Voy a estar usando un PowerPoint allí detrás. Tenemos un presupuesto 2024 que prevé fondos por 67 billones de pesos, lo que significa, de acuerdo a 2 estimaciones posibles de inflación, que básicamente difieren en la inflación de acá a fin de año. Nosotros estamos usando la del relevamiento de expectativas de mercado, que es la del banco, digamos, una medición que ordena el Banco Central, y que está dando a fin de año cerca de un 170% de inflación interanual, mientras que la que estima el Poder Ejecutivo es de un 135%, creemos que es más acertada la del relevamiento, entonces en definitiva nos da una caída de un 15% general del presupuesto. Pareciera estar instalado en la discusión pública una discusión del rol del Estado, y a nosotros nos parece muy importante
volver a validar que es el principal garante de derechos en materia de educación, alimentación, salud, protección social, entre otros. Y que además nuestro andamiaje normativo, nuestro sistema legal, tiene algunas disposiciones específicas sobre presupuesto que dicen en la Ley de Protección Integral que no debe ser inferior a años anteriores y que las partidas son intangibles, es decir, no se pueden reducir o subejecutar. Luego además tenemos la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, que los estados deben asignar el máximo de los recursos. Y además, algo para mencionar en términos de la conversación del presupuesto actual, hay una separata de gastos tributarios a disposición del Congreso que podría, en pocas palabras, ampliar la torta que tenemos para repartir a partir de estos gastos tributarios, que son recursos que el Estado deja de recaudar para favorecer, a veces con sentido, algunas industrias, actividades, contribuyentes o consumos, pero muchas veces estas cuestiones son injustas. Entonces, nos parecía importante traer esto como un contexto. La inversión en derechos de niñas, niños y adolescentes a nosotros nos da que para el próximo año, o lo que plantea el proyecto, es de 6.2 billones de pesos, lo que significa una caída en términos del REM, que es el dato que nosotros vamos a usar a lo largo de esta presentación, de un 16,5% en relación al vigente de este año. Incluso en el proyecto de presupuesto y la estimación de inflación que da el Poder Ejecutivo, la caída sería de un 7%. Esto incluye todas las partidas, metodológicamente, todas las partidas que el propio Poder Ejecutivo Nacional selecciona como aquellas que benefician a niñas, niños y adolescentes a través de la Oficina Nacional de Presupuesto. En términos de cómo se ve eso, también en términos de los porcentajes, ¿no? Es importante, evidentemente hay una reducción del Estado en términos de su inversión general, de su presupuesto total. Entonces también es importante ver la participación. En la última, digamos a la derecha, en los porcentajes uno puede ver que en el 2021, por ejemplo, significaba un 10,23% y al proyecto de presupuesto significa un 9,24%. Es decir, ha perdido entre 2021 y ahora un punto de porcentaje en relación al presupuesto total del país. Lógicamente esta presentación e incluso más material será enviado a la comisión para que lo vean y demás, así que eso por si facilita no anotar ahora y demás. Bien, llegado a un punto, y en seguimiento de lo que comentaba Yanina, está el tema de la protección social. Según los datos de INDEC, hay un 57% de niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza, es decir, estimativamente casi 7,5 millones, y de ese grupo hay un 14,3% que lo hacen en la pobreza extrema, en la indigencia, sin acceder a los recursos necesarios para alimentarse, y es 1,8 millones de niñas y niños. El Estado en esto tiene un rol fundamental. Digamos, la última estimación de UNICEF indicó que solamente la UH, sin considerar la prestación alimentaria, hizo que 1,2 millones de niñas y niños no vivan en la pobreza extrema y 400.000 no vivan en la pobreza. Y los principales programas son la Asignación Universal por Hijo, la prestación alimentaria y las asignaciones familiares, que tienen posibles mejoras en términos de igualdad, equidad, suficiencia y eficiencia incluso del Estado. Quizás acá, como para mencionar algo, entiendo que es un gráfico especialmente desagradable. No, digo, creo que hay que hacer un esfuerzo para entenderlo, pero en todo caso esto es qué porcentaje de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total cubría la asignación universal por hijo. En la fila, digamos, en la línea roja es la asignación universal por hijo sobre la canasta básica alimentaria y en la fila azul sobre la total. Y luego verán que luego se incorpora dos líneas que esas son sumándole la prestación alimentaria. Entonces, algunas conclusiones de este gráfico. La primera es que la fórmula de ajuste que está ahora en la asignación universal por hijo, lo pueden ver en la línea roja, solo en la asignación universal por hijo, hace que pierda muchísimo contra la inflación. Pasó de un promedio de un 57% de cobertura en el año 2020 a un 37% en este momento. Entonces habría que modificar la fórmula de ajuste de la asignación universal por hijo en términos de cómo eso impacta en los recursos. Y luego, por otra parte, valorar especialmente el aporte que hace la prestación alimentaria, que incluso hay momentos donde garantiza junto con la UH por encima de lo necesario para una canasta básica alimentaria, pero que igualmente ahí van a ver que hay unos picos en la línea
que sería como Bordeaux arriba a la derecha, esos picos son los momentos en los que el Estado Nacional los aumenta. El problema de la prestación alimentaria, además lo comentaba Yanina, que tiene que ser unificada con la asignación universal, es que los aumentos son completamente discrecionales y están sujetos, digamos, ni siquiera están legalizados, o sea, no tiene una ley la prestación alimentaria, sino que está todo por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces no solo es digamos, ineficiente en términos de lo que explicaba Yanina, de que son dos prestaciones que van a la misma cuenta, sino que además estos aumentos discrecionales muestran cómo ha ido perdiendo también la prestación alimentaria. Concretamente, entonces, yendo a los programas específicos, para 2024 la asignación universal por hijo cae un 12% comparado con el 2023. A esto vale la pena quizás hacer una salvedad. Si ustedes miran el gráfico, las columnas rojas son el presupuestado, es decir, lo que el Congreso sanciona en su ley de presupuesto. Y luego, en la celeste, es lo que el Estado va incorporando de forma vigente. Entonces, tiene reasignaciones permanentes, independientemente del partido, ideología, etcétera. Pero como pueden ver, entre 2014 y 2023 ha tenido de forma permanente un aumento en el crédito vigente. Idealmente, los créditos que el Estado asigne deberían estar claros de un inicio en la ejecución presupuestaria, pero bueno, entonces marcar esto. Hay una caída, pero también en general el Estado va aumentando eso durante la ejecución. Quizás mencionar algo, por ejemplo, en términos de la separata. El año pasado, cuando discutimos acá, luego el Congreso habilitó al Poder Ejecutivo a aumentar los recursos, por ejemplo, en prestación alimentaria, en comedores escolares, en jardines infantiles. Y la respuesta del Poder Ejecutivo fue: no me dijeron de dónde sacar esos recursos, sino que se suponía tenían que venir en la medida en la que recaudáramos más dinero. Bueno, hay un gasto tributario que es una exención de bienes personales e inmuebles rurales. Eso se estima que tiene digamos, un impacto de 1.7 billones de pesos, cuando el AUH es 1.4. Significa que el Estado está dejando de recaudar de bienes personales en inmuebles rurales más de lo que el Estado invierte o lo que piensa invertir el año que viene en la asignación universal por hijo. Por ejemplo, entonces ahí vemos un gasto tributario que es injusto. Al menos valdría la pena pensarlo. No sé si eliminarlo por completo, etcétera, pero requiere sí un análisis de que el Estado está dejando de percibir esos recursos, y son muchísimos recursos, como les decía, porque es el 121% de lo que el Estado invertirá en la asignación universal por hijo, ¿no? El siguiente programa, en estos así, digamos, de los programas grandes de inversión, es la prestación alimentaria, que prevé casi 1.2 billones de pesos, que es un 6% menor a lo que el Estado piensa destinar este año. De nuevo, es un programa como el anterior, que tiene reasignaciones permanentes de aumento durante su ejecución. Otro gasto tributario injusto. Hay una exención de IVA a directores de sociedades. Las personas que son directoras o directores en sociedades anónimas de nuestro país no pagan IVA. Ese recurso se estima en más de 1 billón de pesos. Y eso es el equivalente al 85% de lo que el Estado va a invertir en prestaciones alimentarias. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de lo que comentaba Yanina en términos de hacer una transferencia contundente a los hogares, vale la pena pensar en estos gastos tributarios como espacios donde el Estado puede recaudar más dinero, y entonces, en un contexto generalizado de achicamiento de la inversión estatal, tomar recursos de allí, ¿no? En definitiva, digamos, en línea un poco con lo comentado anteriormente, hay opciones. Por ejemplo, se puede pensar en que la protección social se eleve a la canasta básica alimentaria. Nosotros no lo hicimos tanto por hogar, sino por lo que recibe cada niño o niña. Entendemos que podría, por ejemplo, beneficiar a 6,5 millones de niñas, niños y adolescentes, y que implicaría una inversión del 0,74 del PBI. Que, por ejemplo, es menos de lo que el Estado dejó de recaudar cuando se eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que estaba destinado al 10% más rico de la población de nuestro país. Entonces ahí vemos cómo hay opciones posibles también de intervenir para recaudar más recursos, ¿no? Luego, eso tiene algunos pasos. Por ejemplo, sería modificar la fórmula de ajuste, como que les comentaba, pasó un 53% de la canasta básica en 2020 a un 37%. Y también se puede pensar en unificar la asignación universal por hijo con la prestación alimentaria e incluir a más de 500 millones de adolescentes que hoy por hoy no recibe esos recursos. Otro plan, digamos, otro programa estatal es el Plan de los 1000 días, que prevé una caída de un 15% comparado con 2023. Y, por ejemplo,
Otro asunto que bien podría tratar el Congreso. Hay una exención de bienes personales a los depósitos en entidades financieras. Eso equivale o equivaldría al año que viene, se estima a 92.000 millones de pesos, que es casi 3 veces lo que el Estado invierte en el Plan 1000 días. El Plan 1000 días son refuerzos en términos de leche, asignación por embarazo, etc. Digamos, hay una serie de cuestiones que el Estado invierte en ese Plan 1000 días para los primeros 1000 días de nacimiento. Entonces ahí, por ejemplo, también hay una exención que podría reevaluarse. El último punto más en términos de lo alimentario que está en el etiquetado, llamémosle de niños, niñas y adolescentes, son los comedores escolares que el año pasado el Congreso le permitió al Poder Ejecutivo ampliarlo y en la decisión administrativa de inicio de año no se hizo. En el 2024 se prevén fondos por 84.000 millones de pesos, lo que es un 22% menor que el vigente de este año. Y de nuevo, si uno lo compara con la exención a IVA, todo lo que el Estado invierte en comedores escolares, esa exención de IVA a directores de sociedades es 12 veces lo que el Estado va a invertir en comedores escolares, ¿no? Para mostrar algunas inconsistencias. Jardines infantiles, que es una política importante en materia de que hay una ley específica que habla de que el Estado tiene que garantizar progresivamente la sala de 3, ni hablar de la sala de 4 y 5 que ya son obligatorias y que hay déficits en ese sentido. Jardines infantiles es un programa realmente deficitario en sus objetivos y en cómo se ejecuta esa política pública. Es un 40% menor al año 2023. Como pueden ver en el gráfico, en el año 2021 se hizo una reasignación muy importante para jardines infantiles y luego de eso el Estado ha ido disminuyéndolo de forma hasta el año 2024. Si uno compara, por ejemplo, con otro gasto tributario que estuvo muy discutido, que es el pago de ganancia de los jueces, lo que los jueces dejan de pagar es 17 veces lo que el Estado podría invertir en jardines infantiles, lo que el Estado invertiría el año que viene en jardines infantiles. Solo a modo, digamos, de alguna comparación un poco más fina, el Estado discrimina en el presupuesto cuánto le sale cada jardín infantil. En promedio, agarrando el jardín infantil promedio, el Estado podría construir 2.615 jardines infantiles con lo que dejan de recaudar por las ganancias de jueces. Eso con el promedio del año 2024, ni hablar si fuéramos años donde había más asignación presupuestaria como el 2021, 2022 o 2023. Por ejemplo, para mirar jardines infantiles y algo que creemos que es muy relevante que haga el Congreso es mirar la ejecución de las partidas. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que está a disposición de todas las comisiones, o incluso a través de pedidos informativos al Ministerio de Educación, tenemos cómo se da el incumplimiento de las obras y las refacciones, ¿no? Ahí están las obras proyectadas todos los años y las ejecutadas, es decir, las que tienen al menos un peso de ejecución. Ni siquiera estamos hablando de grandes niveles de ejecución, pero entre las que tienen un peso y el 100%, por ejemplo, vemos que en 2018 se ejecutó solo el 62%, el 53% en 2019, el 20% en 2020, el 60% en 2021 o incluso el 45% de este año. Esa es una partida muy importante, insisto, que sería especialmente valioso que el Congreso en su rol de monitoreo también de la ejecución presupuestaria pueda intervenir. Y por último, el último plan que me gustaría destacar en esta presentación es el Plan Conectar Igualdad, que es el tercer programa más relevante en materia de Ministerio de Educación, sacando la educación universitaria, entonces los que son de la educación obligatoria, perdón, y prevé 210.000 millones de pesos, que es un 5% menor a lo que hay en este año. Y entonces vamos un poco a los objetivos del Plan Conectar Igualdad. Acá hay también una proyección de la entrega de los dispositivos. Como se puede ver, hay años muy eficientes. En el 2018 se entregó el 9% de lo pautado, en el 2019 el 4%, en 2021 el 9%. Hasta este año, lo que informa, al menos en materia de ejecución presupuestaria, a junio de este año se habían entregado 17.000 computadoras de las de 1 millón. Esto, sujeto, digamos, yo lo pongo, pero vale la pena hacer un asterisco, es que es sujeto a la información. Muchas veces el Ministerio de Educación no informa correctamente en el marco del presupuesto, pero al menos la información da eso. Lo que podemos ver es que de 2017 a 2023 se pautaron entregar 5.200.000 computadoras y se entregó 1 millón, es decir, un 19%. Con el asterisco de nuevo de que falta entregarlo de este año. Entonces, esas son algunas de las conclusiones y en todo caso creo que vale la pena pensar en reforzar estas partidas y que finalmente el Poder Ejecutivo empezó a enviar esos gastos tributarios que durante años no enviaba y eran ocultos, etc. Entonces ahí hay posibilidad
de que el Congreso intervenga, no solamente ampliando la torta del presupuesto, sino también incluso indicando con claridad qué programas se tiene que hacer y especialmente a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, esa es la presentación, ahí dejo mi contacto y acercaré esto y otros materiales a la comisión. Muchas gracias. No sé si está en condiciones Juan Camisasa, ¿sí? Coordinador del Programa de Protección Social del CIPEC. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y a esta reunión de la comisión. Sabemos que es una época difícil y compartimos con la diputada, ¿no?, la importancia de hablar de temas de niños, niñas y adolescentes en este contexto y un poco sobre la urgencia de invertir en niños, niñas y adolescentes va a ser la presentación. Retomando un poco lo que presentó Yanina y también lo que ha mencionado Francisco, y creo que en esta sala ya todas las personas que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Pero las peores condiciones de vida en Argentina se concentran en niños, niñas y adolescentes. En este gráfico pueden ver la incidencia de la pobreza por grupos de edad. Podemos ver que en el primer trimestre de 2023, que es el último dato disponible que tenemos del INDEC, la pobreza alcanzaba más del 56% de las personas menores de 14 años. Esto implica un crecimiento de 6 puntos porcentuales respecto al año anterior, que es en términos de puntos porcentuales el crecimiento más alto, si miramos todos los grupos etarios, y habla, ¿no?, de la urgencia de la situación que ya han mencionado quienes presentaron antes que yo. Es muy importante pensar, ¿no?, en esta altísima incidencia de la pobreza en niños y adolescentes, obviamente desde una perspectiva de derechos, ¿no?, que haya más de 56% de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza. Lo que se nos está diciendo es que viven en hogares que no alcanzan una canasta básica de bienes y servicios. Por ende estamos diciendo que derechos básicos no están siendo cumplidos. Pero también es muy importante pensarlo en términos de futuro. Muchísima evidencia hay de que la incidencia de la pobreza durante los primeros años de vida tiene consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo, nutricional, social y emocional de esas personas. Entonces estamos limitando el desarrollo pleno de las potencialidades de estos niños y niñas. Creo que estos argumentos son muy importantes para tener en cuenta hoy, que sabemos que estamos en una situación de crisis económica, de restricción fiscal. Bueno, es muy importante pensar que no solo hay urgencias en el presente, sino también en el futuro, y que invertir en esos niños y niñas es central hoy y va a ser central mañana. Si me dejan agregar un argumento más, digamos que no va en contra de los anteriores, sino que es complementario, tiene que ver con el desarrollo socioeconómico futuro. En los últimos años Argentina ha atravesado cambios demográficos sustantivos, se ha reducido mucho la fecundidad y obviamente ha aumentado la esperanza de vida. Esto nos da como resultado una aceleración del envejecimiento poblacional, y lo que nos dice es que estos niños y niñas que están naciendo hoy van a tener que sostener en el futuro una sociedad mucho más envejecida. Para poder sostener ese estado de bienestar en el futuro necesitamos apostar a los niños y niñas que están naciendo hoy, garantizar un desarrollo pleno de sus capacidades cognitivas, nutricionales, sociales y emocionales, para que en el futuro poder apuntalar esa sociedad mucho más envejecida. Entonces, desde un punto de vista socioeconómico, desde una perspectiva de derechos, de cualquier manera es muy importante invertir en niños, niñas y adolescentes. Por eso la frase que ven abajo en la presentación, ¿no?, garantizar condiciones de vida a niños, niños y adolescentes, es un imperativo jurídico desde un punto de vista de derechos, y además es una condición necesaria para el desarrollo socioeconómico futuro.
Este encuentro, digamos, sabemos que tiene un foco en lo que es el sistema de transferencias a niños, niñas y adolescentes, que Yanina muy bien detalló anteriormente. Básicamente, el Estado argentino transfiere a las familias con niños, niñas y adolescentes a través de 3 subsistemas que dependen de la inserción laboral de sus adultos a cargo. Para quienes se encuentran inactivos o trabajan en la informalidad o están desocupados, se transfiere a través del pilar no contributivo, a través de la asignación universal por hijo y la prestación alimentar. Para quienes tienen un trabajo formal, existe el pilar contributivo con las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Y finalmente, para quienes pagan el impuesto a las ganancias, existen deducciones por tenencia de niños y niñas. Este sistema se ha fortalecido mucho durante los últimos años en Argentina, ha ampliado su cobertura, pero aún presenta numerosos problemas que muchos estuvieron presentes en las presentaciones anteriores y voy a detallar en algunos de ellos. El primer problema es un problema de universalidad. Hoy sabemos que, si bien durante los últimos años este sistema fue alcanzando cada vez más niños y niñas, aún nos queda un universo de niños y niñas afuera. Esto se debe a principalmente demoras en la gestión de ANSES, ¿no? Cuando la familia de ese niño o niña pasa, por ejemplo, del subsistema contributivo al no contributivo, bueno, hasta que empieza a cobrar la transferencia del pilar no contributivo, hay demoras que dejan niños y niñas afuera. También hay que abordar la situación de niños y niñas, hijos de personas migrantes con menos de 2 años de antigüedad, niños y niñas sin documentación. O sea, es un universo heterogéneo que se han hecho esfuerzos para alcanzarlo y ha mejorado la cobertura, como se puede ver en el gráfico que ustedes están viendo, pero aún se estima, esta es una estimación de UNICEF del año 2022, que para el año 2021, que aún tenemos aproximadamente el 9% de niños y niñas por fuera del sistema de transferencias a niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, hay otros problemas que tienen que ver con la equidad en el sistema, la progresividad y la coherencia. Cuando hablamos de un problema de equidad, lo primero que hay que decir, y Yanina lo mencionó, es que las transferencias del pilar no contributivo, o sea, la asignación universal por hijo, piden condicionalidades para cobrar el 20%. Esto no se pide, digamos, en lo que es el pilar contributivo, la asignación familiar, ni en las deducciones impositivas por hijo. Eso obviamente, digamos, está rompiendo con el principio de equidad porque plantea diferentes corresponsabilidades para un pilar, o sea, plantea corresponsabilidades para un pilar y para los otros 2 no. Después también hay una serie de problemas ligados a la equidad, a la coherencia y a la integralidad del sistema que surgieron con la introducción de la tarjeta alimentar. Previo a la tarjeta alimentar, que surge en un contexto en el cual estaba Argentina en una crisis, bueno, ahora lo sigue estando, ¿no? Pero hacia fines de 2019, principios del 2020 se introduce la tarjeta alimentar, lo cual permitió incrementar los ingresos de las familias en un contexto muy complicado, pero trajo una serie de distorsiones al sistema de transferencias que son difíciles de justificar y difíciles también de arreglar, y es una urgencia que los arreglemos. ¿A qué me estoy refiriendo? En este gráfico ustedes pueden ver cuánto recibe en noviembre de 2023 un hogar según la edad de su niño o niña, ¿no? Un hogar del pilar no contributivo, o sea que los padres se desempeñan en la informalidad o están inactivos o desocupados, recibe la asignación universal por hijo, que hoy es de aproximadamente 17.000 pesos, y la prestación alimentar, que es de 22.000 pesos. Ahora, la prestación alimentar, que se transfiere a la misma cuenta que la asignación universal por hijo, solamente alcanza a los niños hasta 14 años. Los niños que tienen entre 15 y 17 no reciben la prestación alimentar. Y esta, digamos, desigualdad no muchas veces está justificado, no se encuentra justificada. Y tenés que, el niño, una familia que tiene un niño que cumple 15 años, está recibiendo de un año para el otro 22.000 pesos menos por mes. ¿Qué otro problema tenemos, digamos, con la introducción de la tarjeta alimentar? Bueno, un segundo problema tiene que ver con potenciales desincentivos a la formalización laboral. Esto, digamos, habría que estudiarlo, pero originalmente el sistema, antes de la prestación alimentar, garantizaba que el primer tramo de asignaciones familiares, que ustedes lo pueden ver en amarillo, o sea, los trabajadores formales con menores ingresos, cobraban una asignación familiar con un monto equivalente a la asignación universal por hijo. La idea de esto era que si vos te pasabas a la formalidad o te inscribías en el monotributo, sigas cobrando, digamos, el mismo monto por un hijo.
con la introducción de la tarjeta alimentar ahora hay grandísimas diferencias, ¿no? Una familia que tiene un hijo menor de 14 años, si se pasa a la formalidad estaría perdiendo 22.000 pesos, lo cual puede generar potenciales incentivos y además es un problema desde el punto de vista de la equidad también. Muchas veces y hay muchísima evidencia de que hay muchas personas que se desempeñan en la formalidad y están en situación de pobreza. Entonces, en ese primer tramo hay muchas familias en situación de pobreza que tienen ingresos similares a quienes reciben AUH y están recibiendo 22.000 pesos menos. Por último, hay un problema de progresividad. Ustedes pueden ver que lo que se ahorra una familia del rango más alto de quienes pagan ganancias es más plata que la que se le transfiere a una familia del cuarto o tercer tramo del tramo del pilar contributivo. Entonces, esto digamos que es un problema importante porque es muy difícil, digamos, volver hacia un sistema de transferencias que sea progresivo y que alcance con los mismos montos a niños y niñas que tienen entre 0 y 17 años. Hoy tenemos una desigualdad muy grande entre adolescencia y niños y niñas. Entonces, ¿qué proponemos desde CIPEC? Bueno, un primer punto a tener en cuenta acá, si ustedes lo pueden ver, es que sumando AUH y prestación alimentar, todavía estamos lejos de la canasta básica alimentaria, que es de 47.000 pesos. Estamos todavía por debajo de la canasta básica por adolescente equivalente y superamos solamente la canasta básica por niño, niña y adolescente equivalente. Hoy la canasta básica está en 47.000, la canasta básica por adolescente equivalente está en 40.000 y la niño, niña y adolescente equivalente está en 32.000. Entonces, nuestras propuestas de CIPEC es, bueno, para poder reformar esto, que es urgente por todo lo que vimos en la slide anterior, necesitamos hacerlo gradualmente, obviamente, porque hay restricciones políticas y fiscales para hacerlo, y además tenemos que avanzar hacia un sistema más equitativo. Entonces, nuestra propuesta es un sistema universal, coherente y equitativo, que para avanzar en la universalidad proponemos seguir mejorando los sistemas de información y gestión para evitar esas demoras que yo les mencionaba, identificar a los niños y niñas que no tienen una persona adulta asociada en los sistemas de ANSES o que están sin documentación y abordar la situación de niños y niñas que han quedado suspendidos de la asignación universal por hijo porque previo al 2020 si la familia no presentaba las corresponsabilidades en salud y educación, se las suspendía del programa. Eso fue eliminado con el decreto 840, pero aún y se perdonaron, digamos, las suspensiones entre el 2017 y el 2019, pero los que quedaron suspendidos previo al 2016 siguen suspendidos. Después, en lo que tiene que ver con la coherencia y la equidad, proponemos una unificación gradual de la prestación alimentaria y la asignación universal por hijo. Como bien dijo Yanina, no tiene sentido que estas dos políticas estén separadas y que una tenga un alcance mucho mayor que la otra, o sea, porque una excluye a los adolescentes. Tienen distintos criterios de actualización, como bien dijo Francisco. Una tiene actualización discrecional y la otra se mueve bajo la fórmula de movilidad previsional. Entonces, tenemos que ir otra vez hacia una transferencia única en el pilar no contributivo. Y esa transferencia única tiene que tener los criterios de alcance y actualización de la asignación universal por hijo. Así podemos cubrir a los adolescentes también. Una cosa muy importante es también, para poder evitar potenciales desincentivos a la formalización laboral, igualar, ¿no?, el primer tramo de asignaciones familiares con la asignación universal por hijo. Eso es así por ley. O sea, si nosotros aumentamos la asignación universal por hijo, aumenta también el primer tramo de las asignaciones familiares. Ahora, si nosotros unificamos alimentar y AUH y eso automáticamente sube todo el monto del primer tramo de asignaciones familiares, estamos hablando de un costo fiscal realmente importante. Y además es muy importante, vamos al gráfico anterior, saber que en el primer tramo del pilar contributivo se concentra más del 60% de las familias. Entonces, hay una cosa que nosotros planteamos que es esos 4 tramos crear 2 más. Hacer 6 tramos para distribuir más equitativamente a las familias y que en el primer tramo no nos queden tantas familias y por ende hacer fiscalmente más viable esta reforma que proponemos y también evitar un sesgo regresivo en el gasto. Porque si estamos, digamos, ampliando altamente la transferencia a ese primer tramo sin discriminar entre quienes tienen mayores ingresos y quienes menores, bueno, en un contexto como este quizás estaríamos cayendo en un sesgo regresivo. Entonces, proponemos la ampliación a 6 tramos en el tramo de asignación
situaciones familiares, que es algo que ampliar tramos ya se hizo hace 10 años cuando se pasó de 3 a 4, así que es algo relativamente viable. Y todo esto lo proponemos hacer en un tramo de 2 años. O sea, en 8 trimestres, trimestralmente, vamos gradualmente unificando alimentar y AUH, reduciendo el valor real de la alimentaria, aumentando el valor real de la UH y fijándolos dentro de 2 años en una canasta básica por adolescente equivalente, que son, en este caso, en la actualidad, 40.000 pesos. Eso costaría, en términos del PBI per cápita, 0,23% en el primer año y 0,22% en el segundo año. Esto se hace trimestralmente, lo dividimos en 8 trimestres, son 2 años. Que, como bien dijo Francisco, lo que está dejando de recaudar el Estado por la reforma del impuesto a las ganancias es más del 0,8%. Y lo que nosotros estamos proponiendo, que es una política muy bien centralizada en quienes más lo necesitan, en niños, niñas y adolescentes, y además con criterios de universalidad, de coherencia y de equidad, representa la mitad de lo que el Estado ha dejado de recaudar por las reformas en el impuesto a las ganancias. Y agradezco la invitación y bueno, esta fue mi presentación. Obviamente también a disposición de ustedes para enviarla y dejarla quien quiera. Seguidamente, Paula Watscher, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. Paula. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que no tenía planificado hablar, veníamos de un evento. Nosotros desde la Fundación trabajamos específicamente todas las situaciones de violencia, prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y justamente veníamos mencionando en el evento anterior de la Comisión Bicameral la importancia que tiene que tener el nivel de transferencias a niños, niñas y adolescentes para aumentar los factores de protección y reducir los factores de riesgo a las infancias. Específicamente, este es un tema central dentro de lo que es la alianza que integramos a nivel internacional, que es una alianza que se llama INSPIRE, que son 7 estrategias que han demostrado ser efectivas a nivel global para reducir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas 7 estrategias, que fueron diseñadas como una herramienta por el Secretario General de Naciones Unidas para darle a los países un norte para alcanzar el objetivo 16.2, que es poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y poder tener así sociedades justas, ¿no?, y equitativas. Dentro de esas 7 estrategias son 6 estrategias de prevención y una sola que evalúa la capacidad de respuesta. Dentro de las 6 estrategias de prevención tenemos la implementación de leyes, o sea, tenemos que tener marcos sólidos que prevean justamente un compromiso del Estado, no solamente en poder generar marcos normativos alineados con los estándares internacionales, sino que también estos marcos normativos impliquen y garanticen la aplicación de presupuestos adecuados, garantizados por ley, que sean intangibles para que esas políticas públicas dejen de ser derechos de papel y pasen a ser realidades en las vidas cotidianas de los niños, niñas y adolescentes. La segunda estrategia tiene que ver también con producir cambios en las normas y valores que perpetúan la violencia contra los niños y las inequidades, como es en este caso. La otra estrategia tiene que ver con el fortalecimiento económico. Estas estrategias de fortalecimiento económico inequitativas que no llegan a los niños y que no aumentan o no optimizan el gasto público tienen un gran costo para el Estado, pero también para los niños, porque básicamente el que no lleguen el gasto de una manera eficiente a sus proyectos de vida no solamente afecta a su presente, sino que hipoteca también sus futuros. Entonces, revisar cómo distribuimos y fortalecemos el ingreso económico de los niños, niñas y adolescentes especialmente vulnerables es crucial para poder alcanzar una agenda de niñez justa, digamos. Después, el último punto tiene que ver sobre todo con educación y habilidades para la vida. En qué manera nosotros podemos promover programas de fortalecimiento
para educar a los niños, niñas y adolescentes, brindarles herramientas para tener mejores habilidades para la vida. En ese punto también la cuestión presupuestaria pasa a tener un rol central, digamos, ¿no? Finalmente, algo que quedó de la reunión que venimos todas, que es importante remarcar, es que a 40 años de la democracia, de 18 años de la 26061, aún tenemos estas deudas pendientes que tenemos que saldar con urgencia, porque no podemos dejar atrás a los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Seguidamente, Sebastián Vázquez, coordinador de la Fundación Sur. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nosotros acompañamos el documento que ha realizado ASIG y agradecemos el trabajo que se han tomado, tanto ASIG como CIPEC, como el barómetro de la deuda, digamos. Nos parece que es fundamental tener información para cualquier análisis que uno quiera hacer, y este tipo de trabajo presupuestario que ellos ya vienen realizando desde hace muchos años, digo, y que sentimos que es tenido poco en cuenta desde los ámbitos de decisión política, nos parece que sirven para dos cosas fundamentales. Una es el desarrollo de políticas públicas y, como ellos señalan, la posibilidad de hacer propuestas respecto a alguna posibilidad de cambio. Pero también, y como lo señalaba Francisco, digamos, estas cuestiones están garantizadas por ley. Con lo que eso, yo me quedé pensando, ¿no? Yo venía a hablar sobre algunas cuestiones más técnicas, pero digo, la ausencia de algunos partidos políticos, digamos, que no esté el defensor del niño acá, que no estén la CENAF, digo, algunos actores que deberían hacerse cargo un poco de esta situación, digo, porque los datos son realmente muy duros. No es que estamos ante una situación, digo, esto no es Suecia y estamos discutiendo sobre si tiene que haber más años de educación, menos, digo, no es una discusión finita. Digo, estamos hablando de una infantilización de la pobreza muy grave y muy fuerte. Entonces, digo, lamento mucho que el ámbito político, digo, venimos de una reunión en el Senado, digo, que parecía casi laudatoria, digamos, de un cierre de una comisión bicameral que tenía como único objetivo controlar al defensor del niño, que es el máximo organismo de control, o sea, que es el responsable de hacer exigir todo esto que nosotros estamos diciendo, que se debería exigir todos los años, todo el tiempo. Entonces, digo, me parece que seguir hablando de cuestiones técnicas, digo, van a estar los informes que son súper esenciales y tienen todos los datos, pero me parecía que era un ámbito para poder reflexionar un poco acerca de la falta de exigencia respecto a las cuestiones estas, digamos, que estamos hablando, ¿no? Argentina tiene en general buena normativa, podemos discutir finito, digamos, hoy hablaban en el otro evento sobre una reforma de la 26. Habrá cosas para modernizar, pero digo, por lo menos garanticemos lo que la 26061 establece, ¿no? Digo, empecemos por ahí. No llegamos ni a la Convención de los Derechos del Niño, que es del 89. Digo, seguimos teniendo un sistema penal juvenil que es con una ley de la dictadura. Y está condenado por la Corte Interamericana de Derechos en 2 oportunidades, y este Congreso tiene una deuda. Entonces, me quedé pensando y pensaba, ¿no?, en esta situación más específica, porque además al corte de análisis que muy bien han hecho ellos de manera más universal, hay que poner otro corte de análisis, que es el de la infancia en el sistema de protección más duro, que son aquellos que están privados de la cuestión parental, digamos, ¿no? Los que están con una medida excepcional en alguna institución o de cuidado o privados de libertad en alguna institución de prisionización o cumpliendo alguna medida en territorio, para los cuales todos estos datos que estamos hablando se ven aún más agudizados, porque aparte hay un problema de derechos, digamos, de contar con derechos, ya no una cuestión solo meramente económica. La Fundación Sur se dedica específicamente a la defensa de derechos humanos de la infancia, tiene una clínica jurídica gratuita. Nos parecía interesante invitar a Sabrina, que trabaja en la clínica gratuita, para que cuente algunas cuestiones específicas en donde uno puede ver cómo para ese colectivo específico de chicos del sistema más duro de protección,
la falta de recursos no solo vulnera más los derechos, sino que establece a veces limitaciones temporales que hacen que, como todos sabemos, un chico que tiene un plus de derecho por la Convención deja de tenerlo por el mero paso del tiempo. O sea que todas las trabas que se ponen respecto a cumplir un derecho por la falta de recursos materiales termina teniendo un doble impacto, no solo en el momento, sino en el transcurso del tiempo. Le voy a dar la palabra a Sabrina Donadío para que explique un poco algunas cuestiones. Hola, buenas tardes a todos. Como bien decía Sebastián, yo soy abogada y mi rol es específicamente en la Fundación el patrocinio de niños, niñas y adolescentes a través de la figura del abogado del niño o bien a sus familias cuando los niños están institucionalizados por una medida excepcional. Es muy enriquecedor escuchar a Yanina, a Sig, a Zipek, porque, digamos, cómo estos datos duros, ¿no?, de la realidad y del presupuesto, yo ahora los puedo ver en lo que sucede cuando uno litiga y está tratando de defender los derechos de estos niños vulnerados, sí, que son vulnerables, ya por ser un colectivo de por sí. Y para bajarlo con ejemplos que me parecen sencillos, pero concretos para ver cómo el recorte presupuestario afecta. Por ejemplo, hay muchos niños que no tienen partida de nacimiento y por ahí tienen 7, 8 años y han transitado toda esa vida sin partida de nacimiento, sin DNI, y queremos por ahí, a través de, también todos tienen quizás un seguimiento por la Defensoría Zonal, pero la Defensoría Zonal no tiene personal, entonces derivan a estas familias a entidades de la sociedad civil para que los ayuden a tramitar esta partida de nacimiento. Cuando no se puede por la vía administrativa, esto se judicializa. Cuando se judicializa, tratamos de buscar un ADN, que es la forma por ahí también de hacer un proceso de filiación. Son gente que no cuentan con recursos económicos, tengamos en cuenta esto, donde un ADN de manera particular es muy caro realmente. Y hay un área que se llama Laboratorio de Huellas Digitales Genéticas, que es de la CENAF, donde últimamente estuvimos preguntando y la respuesta es que no hacen ADN hace un tiempo porque no cuentan con el material, no pueden adquirir el material de reactivos. Eso le cierra la puerta a un niño o niña adolescente porque no solo se le está vulnerando el derecho a su identidad, que es básico y fundamental, y a sus orígenes, sino que ahí también vienen derechos, se vulnera el derecho a poder acceder a beneficios de la seguridad social, porque no tienen DNI. Se le vulneran derechos a pedir una prestación alimentaria al progenitor, porque no cuenta con filiación. Y digo, ¿no?, un ADN privado son miles y miles de pesos realmente. Si bien el del área de derecho de la identidad tiene un costo, es muy mínimo y la gente puede hacer ese esfuerzo, el que hace el laboratorio privado no. Entonces ese chico sigue transcurriendo su vida sin un DNI, sin una identidad y pierde un montón de derechos, alcanza la mayoría de edad y todos esos derechos que podría haber tenido por ser niño, niña, adolescente se desvanecen en el tiempo. Entonces, digo, estos son pequeñas muestritas en los que son controles de legalidad. Muchas veces se piden al familiar o al mismo niño que acceda a un tratamiento terapéutico. Uno va a buscar un tratamiento terapéutico y no hay presupuesto para la salud mental. Entonces, ¿esos niños a dónde van? O esas familias a dónde van a buscar un tratamiento terapéutico? Hospitales públicos o CESAC. Los CESAC no tienen psicólogos y el fundamento es porque no hay presupuesto. Y así les puedo enumerar un montón de situaciones y me encantaría que fuera en un solo caso, pero lamentablemente es en el 99,9% de los casos. Tanto yo como Analía Edo, que es la otra abogada con la que trabajamos en la clínica, también trabajamos en el patrocinio jurídico de la UBA, o sea que también estamos con la misma población de niños, niñas y adolescentes y nos pasa exactamente lo mismo en esos casos. Digo, es preocupante el tema habitacional, donde se le exige a la familia un lugar habitacional, donde a veces viven en hoteles que están clausurados y no los reubican porque no tienen dónde reubicarlos.
Entonces, viven en lugares donde no hay una instalación eléctrica segura, donde no hay condiciones de higiene, y la respuesta es no tenemos dónde reubicarlos. Y así, bueno, nada, chicos institucionalizados que los mandan a Torcuato porque acá no hay hogares, donde no hay plazas. Entonces los mandan a Provincia de Buenos Aires, donde las familias después tienen que tramitar algún tipo de ayuda para poder viajar y vincular con ellos. No hay equipos siempre se pide, es muy habitual pedir revinculaciones asistidas, ¿no? Donde haya un equipo interdisciplinario que evalúen esas vinculaciones entre la niña, adolescente y su familia o algún referente de la familia. Y no hay equipos de revinculación. Algunos conveniados que hay porque son particulares, como puede ser UPA, tienen años en lista de espera. Entonces, ese niño sigue institucionalizado con lo iatrogénico que es vivir en un hogar, porque vivir en un hogar no es chiquititas, y sus derechos siguen vulnerados y muchos terminan egresando porque son mayores de edad. Entonces, me parece súper interesante estas dos caras, los análisis que hacen todos ellos con las partidas presupuestarias y lo que es eso bajado a los chicos, las chicas y adolescentes que quedan ahí en un mar de derechos vulnerados. Yo eso es lo que puedo aportar, digamos, desde la experiencia y desde el litigio. Y a veces es angustiante porque, digo, hay una nena de 7 años que no tiene DNI. Y es como decir, no puede ser que no tenga un DNI, que no tenga una partida de nacimiento. Que por supuesto está escolarizada y por supuesto va al hospital y la atienden porque lo hacen. No es que la nena está sin escolarizar. Pero hay una abuela que tiene a sus 7 nietos a cargo, donde interviene una defensoría zonal, donde nunca hicieron el seguimiento de qué pasó con esa partida de nacimiento. Porque la nena ya nació y la abuela se hizo cargo de la nena desde el hospital y suscribió un acta acuerdo con la defensoría zonal que ella estaba interviniendo. Y digamos, ellos son el organismo competente para ayudar a esa abuela a tramitar una partida de nacimiento. Y quizás hasta por ahí no judicializar algunas cosas que se podrían encauzar por la vía administrativa y desagotar el poder judicial, con un poder judicial que a veces parece como abstraído de la realidad y pide un montón de cosas y un montón de requisitos, cuando la familia que se está acercando o la familia que está atravesando por un control de legalidad también son familias vulnerables, ¿no? Bueno, no sé si tengo algo más casos en concreto podría contarles un montón, pero creo que no es el objetivo. Simplemente era ejemplificar qué sucede con estos recortes presupuestarios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si alguna de las diputadas quiere hacer alguna pregunta, alguien en particular. Yo quiero hacer una apreciación. Bueno, primero, muchísimas gracias por brindarnos todos estos datos que uno los ve, pero cuando los mira de una manera así tan dura y comparando, duele, y cuando nos cuentan de primera persona lo que está pasando, duele mucho más. Yo soy entrerriana, vivo muy cerca de una ciudad donde tiene el triste lugar donde está considerada por el INDEC, según el último semestre, como la ciudad más pobre de la Argentina. Tiene el 69,2% de los niños bajo el índice de pobreza, o sea, 10 de cada 10 niños, 6 están por debajo de la línea de la pobreza. Y realmente, lo comentaba hoy a otros colegas, que lo que más, además de que todo esto duele, porque uno lo ve, está a 70 kilómetros de donde yo vivo, cómo esto se ha transformado de una manera casi cotidiana y totalmente naturalizada en la sociedad,
en los vecinos, ver cómo estos niños revisan las basuras, buscan cosas que le sobró a los demás. Y ya a la mayoría de la gente no le está pareciendo que fuese anormal. Y eso duele muchísimo más todavía. Entonces, ante la inacción del Estado, tenemos una situación de adormecimiento de la sociedad que duele, que no solamente nos corresponde a nosotros, obviamente que nos corresponde a nosotros como legisladores hacer ver y tratar de que esto se solucione de alguna manera. Lástima que no estamos todos, pero sí de hacer notar que estas cosas no deben seguir pasando y que no es normal que un niño esté revisando los contenedores. Es más, es tanto que en la ciudad de Concordia han sacado los containers para que los chicos no vean que los chicos están revolviendo la basura. Así que imagínense la situación horrible que se vive, y esto supongo que no ha de ser distinto a lo que pasa en la mayoría de las grandes urbes y sobre todo en las ciudades más pobladas de nuestro país, ¿no? Y donde la situación es compleja. Muchísimas gracias por darnos este baño de realidad. Lástima que somos tan pocos. Gracias, diputada. Diputada Gabriela Conin. Muchísimas gracias, presidenta. Primero agradecerles muchísimo el esfuerzo que hoy hicieron de estar aquí, de estar en esta comisión, por el esfuerzo que hacen en todos los estudios y análisis de la realidad, porque sinceramente para nosotros son información sumamente importante, que sí las utilizamos para poder diseñar políticas públicas, proponer proyectos de ley. Muchas veces se canalizan de manera positiva, otras veces quedan en el debate, pero siempre con un fin enriquecedor y de poder mejorar. Y eso sinceramente es un trabajo de ustedes y que yo lo quiero valorizar, y aquí aprovecho también para felicitar que estén trabajando, que se conformen en estas organizaciones tan importantes y tan prestigiosas por el valor de la información que ustedes pueden canalizar, no solamente al Congreso, sino que me imagino a diferentes instituciones y poderes del Estado. Muchos años o mucho tiempo y hasta el día de hoy siempre escucho que se dice: y los niños son lo más importante de la sociedad, los niños son el cimiento o el futuro que tiene una sociedad, como poniéndonos en el lugar prioritario, ¿no? Y sinceramente yo digo, qué bonitos mensajes, qué bonitos eslogans, pero nos quedamos con eso, porque lamentablemente, como todos han manifestado aquí y como se viene dando ya el año pasado y ahora con algunas otras acciones y mensajes que muchas veces no solo lo político, sino también la sociedad en su conjunto da, esto queda totalmente como lindas palabras, pero no se defiende y no se pone en el centro la niñez y la adolescencia como una agenda sumamente transversal y prioritaria en Argentina. Ya el año pasado el presupuesto se había presentado con una reducción de recursos. Según UNICEF, se había reducido un 0,2 puntos. No cumpliendo con la ley, ¿no? De la ley 26061. Bueno, este año pasaría lo mismo. Si hemos analizado datos, por lo menos lo que esta diputada ha hecho, entiende que también hay una reducción del presupuesto asignado. Y miren los mensajes que damos, ¿no? Reducción del presupuesto, cuando no puede haber política pública sin recursos. Es muy difícil solucionar los problemas si cada vez tenemos menos recursos. Otro de los mensajes, bueno, son las ausencias aquí, ¿no? Las sillas que faltan. Cuando están en otras comisiones que quizás para nosotros no sean tan prioritarias, sino los que estamos aquí sabemos que esto realmente es lo que importa y lo que tenemos que abocarnos, porque está comprobado que los países que invierten en sus infancias y adolescencias tienen un desarrollo integral y cabal en su posteridad, porque afectamos
el desarrollo psicológico, el desarrollo social, el desarrollo integral de esa persona cuando no nos enfocamos y no los sostenemos y no los apoyamos. Otros mensajes, la ausencia en la agenda no solamente pública, sino también de los debates presidenciales, en las agendas de muchos mensajes que dan quienes son candidatos. ¿Qué me quiero referir con esto? Cuando se habla de pobreza, que muchas veces se habla, en la mayoría de los casos, en realidad lo que estamos hablando es de la infancia, porque la mayoría de los pobres en Argentina son niños, niñas y adolescentes. Y la pobreza genera que un montón de niños no tengan con qué bañarse, no tengan con qué vestirse dignamente, no tengan una vivienda digna donde dormir, están hacinados. Y todo eso, obviamente, vulnera muchísimos derechos. Entonces, esta comisión, a pesar de todos estos alarmas rojas, de que muchos no ponen la centralidad en la niñez, tiene que hacer el mayor esfuerzo que nunca a alzar la voz por ellos y ellas, intentar de que en el presupuesto se aumenten las partidas presupuestarias y seguir generando proyectos de ley y políticas públicas que los protejan y los sostengan, como es el objetivo, y como estoy convencida que cada uno de aquí que está en esta comisión, queremos que así sea, que los niños, niñas y adolescentes sean prioridad en Argentina y que todos puedan desarrollar su vida como corresponde y teniendo un proyecto de vida de manera integral y sean felices. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, diputada. Diputada Natalia Sarapura. Por permitirme participar de la comisión y hacernos parte de este necesario debate. Creo que, bueno, hoy fue un día, como se ha dicho, donde hemos puesto en la mesa el análisis de los derechos, el cumplimiento del rol del Estado como garante de derechos de niños y niñas. Y sin duda, este complemento que está haciendo la comisión analizando lo presupuestado le da un marco global a este análisis necesario. Y quiero agradecer el trabajo de cada una de las organizaciones y la interpelación pública que se hace de nuestro rol de representatividad y responsabilidad pública. Me ha tocado estar a cargo de la política pública para niños y niñas. Conozco y sé de los desafíos que eso significa, de los desafíos institucionales, de decisión política, presupuestario fundamentalmente, y creo que es fundamental a la hora de la definición de la política pública. Creo que el presupuesto es un mensaje, el presupuesto es una direccionalidad política, es una priorización, y creo que tenemos que tener la conciencia de lo que eso significa en el momento en el que estamos. En el momento en el que estamos necesitamos ratificar de todos los ámbitos un acuerdo social que tiene que ver con cuidar especialmente a los que más nos necesitan, no solo por la edad, sino por la condición en la que están. Y les quiero agradecer porque sin duda la información que nos dan nos permite, digamos, tener no solo el complemento necesario, sino también la fortaleza técnica para el planteo de las cuestiones que se hacen necesarias a la hora de tener un presupuesto, que a veces solo va hacia el equilibrio fiscal, ¿no? Y que esa es la priorización, ¿no? Y que hoy están ustedes con la información poniendo eje sobre una priorización que tiene que ver con la situación en la que estamos. Yo quería hacerle algunas preguntas para tener pensado una agenda que nos ayude como a construir incidencia política. Una es si ustedes también se han reunido con los miembros de la Comisión de Presupuesto, porque a mí me ha tocado ser legisladora también provincial y en la Comisión de Presupuesto se discuten a veces las priorizaciones desde otro ámbito, que es el contable, el financiero, la coparticipación y la transversalización de derechos. No es un ámbito que... Y me parece interesante poder promover esos espacios de
de información más ajustada o salirse de lo financiero o contable o del equilibrio fiscal y poner la mesa sobre el contexto político y social en el que estamos. Una es esa. Lo segundo es, ustedes nos han presentado un análisis que claramente plantea información técnica por ejemplo, esa adecuación de la tarjeta alimentar a la asignación universal. Está tipificada, cuánto significaría. Eso no es un dato menor porque yo he estado en las reuniones del debate del Consejo Federal donde se discutía por qué hasta los 14 y la respuesta era financiera, justamente, ¿no? Porque no tiene otra lógica. O sea, como ustedes dijeron, no hay otra lógica. O sea, la lógica es la financiera. Y cuando ustedes la presentan con el complemento de dónde se podría plantear, hay una ayuda a pensar y repensar en la propuesta. Pero me parece interesante porque a mí me ha tocado estar en el debate cuando se discutía la resolución de la creación de la tarjeta alimentar porque tuvo un aumento progresista, porque primero no estaban inclusive los adolescentes de 14 y dijimos ¿por qué hasta los 14? Por un lado eso, si está, digamos, qué población significaría el número de niños y qué significaría financieramente. Eso a mí me parece que es importante a la hora de establecer también. Lo otro es, claramente, ustedes nos han presentado una falta de aplicación financiera, es decir, se asignan fondos que después se van reasignando, digamos, que no tiene que ver con el proceso inflacionario, me parece, tiene que ver con el equilibrio fiscal. Y hay otras partidas donde se puede producir un equilibrio fiscal que no tenga que ver con la no priorización de niños y niñas. No sé si existe ese análisis, porque sería interesante a la hora de mirar el presupuesto en su globalidad, poner foco sobre eso. Quiero plantear que es necesario reconocer en este contexto los 40 años los avances, porque son pilares de los cuales nos tenemos que sostener, y ese avance claramente es la institucionalización, la generación de una política pública, el marco legal, el crecimiento de ese marco legal en las provincias. Creo que se hace necesario crear las alianzas sociales, políticas, para los desafíos que tenemos, porque sin duda, recién la diputada que me precedió en la palabra decía, la sociedad da mensajes. Y uno no pensaría que la sociedad acompaña a posiciones que son antiderecho. Eso para los que venimos del mundo de los derechos vemos poco viable, pero la sociedad acompañó. Y entonces nos tenemos que repensar y replantear si solo la clase política está cuestionada o todos los que hemos hecho una lucha por los derechos humanos y no hemos logrado a lo mejor generar la cultura, institucionalizarla al punto de las generaciones, transversalizarlo en un diálogo intergeneracional, heredar. Es decir, hay un mensaje que para los que tenemos ese compromiso social, cultural, político, generacional, con un mundo de iguales, tenemos que pensar y replantear, porque necesitamos construir para los nuevos tiempos haceres, saberes, acuerdos que nos permitan a que nunca más sea nunca más, a que somos un país y una sociedad pro derechos y que no vamos a permitir ni discursos de odio, ni discursos de discriminación, ni retroceso en los avances que hemos logrado como sociedad. Y en eso quiero hacer esa invitación a seguir construyendo desde el Congreso los espacios de debate, de análisis, porque es nuestro rol, porque es el que nos toca y es el que la sociedad necesita en este momento. Gracias. No sé si alguien quiere darle respuesta a alguna de las preguntas. Yo ahora seguramente los chicos van a poder resolver más las cuestiones más técnicas respecto a... Pero quería decir solo dos cosas. Una respecto a lo que la diputada señalaba como esta cuestión de las áreas de presupuesto que en general tienden a tener una mirada más de equilibrio fiscal. Bueno,
me parece que es un debate que se puede dar mientras no vulnere una cuestión legal. Hay un piso mínimo que este Congreso estableció, y que no puede tomar la decisión ni el Ejecutivo ni el propio Congreso de no cumplir. Puede derogar una ley. Puede decir, conforme nuestra legitimación, decidimos derogar tal artículo de la 26, que es el 70, que establece la intangibilidad de los fondos, el no retroceso, etc. Lo que no puedes hacer es incumplirlo. Bajo ningún pretexto de debate financiero, de equilibrio fiscal, no puede incumplir la ley. Y la viene incumpliendo sistemáticamente desde que la sancionaron. Como se incumplía la derogación del defensor del niño, que estuvo incumplida durante muchísimos años, como se incumple la sanción del defensor del pueblo. Me parece que hay que empezar a entender que no debiera ser gratis incumplir la ley, como no lo es para los ciudadanos de a pie. Para el gobierno tampoco debería ser gratis incumplir la ley. Y también deberíamos poder dar ese paso extra en la confusión o en esta crisis de identidad que tienen los organismos de control en Argentina. Porque, hacen de todo menos controlar. Hacen recomendaciones como si fuesen UNICEF. Hacen así, dicen, no tendría que haber pobreza en la Argentina, no habría que haber más pobreza. Bueno, háganse cargo, son organismos de control. Encuentren alguna vez un responsable de algo. No puede ser que la ley es del 2005. Estamos en el 2023. No hay un solo responsable de esto. Nadie puede encontrar ni un responsable ni una responsabilidad. No estoy hablando de una persona en particular, pero debiera haber un acto de esos organismos de control, porque ahí está lleno, proliferaron en toda la Argentina. Hay defensores provinciales de niños, defensores nacionales, procuración penitenciaria. No tengo la lista, pero son muchos, que implican un gasto, incluso para estas personas que debaten acerca de la cuestión fiscal. Ahí tienen, si no van a controlar y no van a ser organismos de control, ahí hay presupuesto para ir a buscar. No es lo que yo creo. Nosotros desde Sur peleamos desde el día 1 en que haya defensor del niño y lo logramos por un amparo. Argentina tiene defensor nacional del niño porque hubo un amparo que obligó a este Congreso que perdió, porque apeló incluso, perdió y obligamos a que se cree la comisión bicameral. Y después obligamos a que haya un concurso para que se designe el defensor del niño, que ahora es Marisa Graham. Entonces, eso, me parece como que está bueno que haya debates, pero siempre por arriba del mínimo legal. No pensemos que es posible debatir acerca de aquello que la ley ya establece. Muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar ir contestando. La primera es, todos los años hacemos pedidos de reunión en la Comisión de Presupuesto General. La respuesta es no. O sea, hacemos diversos pedidos, ya sea llevando algunos temas prioritarios de la niñez, solamente 2 o 3, o desde todas las políticas de niñez, incluso otros temas, género, ambiente, etcétera, y la Comisión de Presupuesto en general no acepta este tipo de intervenciones. Respecto de la segunda cuestión, que es la unificación de la tarjeta alimentaria con la asignación universal, nosotros al menos tenemos estimados 3 escenarios. Uno es que la asignación universal, la prestación alimentaria y el primer tramo de asignaciones familiares, esas 2.200.000 personas que están formalizadas pero que están ahí muy cerca de la línea de pobreza o por debajo, apenas por encima, lleguen a una canasta básica alimentaria para cada uno de sus hijas o hijos, a nosotros nos da un 0,74 del PBI. Si excluimos a los de asignaciones familiares, es decir, las personas formalizadas, y consideramos solo a quienes reciben AUH y prestación alimentaria, nos da un 0,36 del PBI. Y si es solamente incorporar a los adolescentes de 15 a 17 que hoy no reciben la prestación alimentaria, nos da un 0,15 del PBI. Yo antes lo presenté en términos presupuestarios, pero insisto, la exención a los inmuebles rurales es un 0,48 del PBI. Es decir, personas que tienen inmuebles y todas las personas pagamos bienes personales, entonces la exención a los inmuebles rurales es realmente una rareza. Eso es un 0,48 del PBI. Y, por ejemplo, los honorarios de los directorios de sociedades anónimas, que no pagan IVA, insisto, pagamos todos IVA en la mayoría de los productos que consumimos, independientemente de nuestra condición socioeconómica, eso es un 0,29 del PBI.
Entonces ahí, por ejemplo, hay algunas diferencias, ¿no? Un 0,74 para el universo más grande, un 0,36 para un universo reducido y solo para los adolescentes un 0,15, y luego tenemos inmuebles rurales, que es un 0,48 o un 29% honorarios de directores de sociedades anónimas. Insisto, pensemos en el grupo socioeconómico. Sobre la tercera pregunta de la reasignación financiera, nosotros lo que vemos son caídas en los últimos años del presupuesto global de la niñez. En nuestra estimación, entre 2021 y 2022 cayó un 3,9%, entre 2021 y 2022 un 16,5%, y lo mismo del 23 a lo que se plantea para el año que viene. Sin embargo, la reasignación en general es buena. En el año 2021 fue un 30%, es decir, se aumentaron los recursos un 30%, se aumentaron un 72% en el 2022 y un 24% en este año. Entonces, ahí hay que considerar también, a mí me parece, digamos, en términos de cómo es la práctica presupuestaria en Argentina, que hay un problema principal, que es que se subestima la inflación año a año. Eso lo que produce es que da cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo, independientemente de los partidos políticos. Entonces, en esto quiero ser completamente transversal. No importa el partido político, siempre se subestima la inflación en este país, y lo que pasa es hay una discrecionalidad muy grande que viene de recaudar más. Entonces, frente a esas discrecionalidades, también eso lo que hace es que, como está la obligación legal que mencionaba Sebastián, o que yo mencionaba antes, de la imposibilidad de reasignar esos recursos o de reasignar a la baja o de subejecutarlos, entonces subestimar la inflación después le da al Poder Ejecutivo cierto margen de maniobra que hace que, en definitiva, muchas veces evite, entre comillas, ese incumplimiento. Y entonces hay algo de eso, de la cultura institucional asociada al presupuesto y los recursos, que es importante. Solo para decir algo, el presupuesto del año que viene prevé 69,5%, una interanual de 120. Entonces ahí hay algunas cuestiones de 116, perdón, unas cuestiones para considerar. Gracias. Diputada Casimeni. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, comparto todo lo que dijimos, pero voy a tratar de ser fiel a lo que siempre digo, que es de alguna forma hay que salir de este diagnóstico de que es una debacle y que es la realidad, digamos, pero al final, si no, es tortuoso, pero tenemos también algunas herramientas para que pensemos en conjunto en qué cosas nos han ayudado y qué buenas prácticas hemos compartido. A mí me tocó ser directora nacional de Juventudes y ver en carne propia, digamos, más del lado, obviamente, de los jóvenes, más de 18, pero también de la edad que nos competía también, que tiene que ver entre los 14 a los 18, el absoluto abandono por parte del Estado y de todo tipo de instituciones, digamos, estructuralmente, institucionalmente, de las adolescencias, porque se prevé que a esa edad los jóvenes, los adolescentes están en la escuela y con una deserción escolar que encima empieza, digamos, los números siguen mostrando cómo empiezan en los primeros años de secundaria a aumentar, digamos. Hay un alcance muy fuerte en Argentina de educación primaria, pero la secundaria ya cada año que uno va avanzando vamos viendo la deserción cómo aumenta. Entonces esa presunción no se cumple hace muchos años y no hay ningún dispositivo. Hay varios dispositivos, pero hay muy pocos en relación a la población que tenemos. Entonces, digamos, las ligas deportivas en general en los barrios y en los barrios populares terminan alrededor de los 11 años. Los programas de reinserción, digamos, muchos de ellos empiezan a partir de los 18. Los programas que son hoy en día son menores en cuanto a incidencia, los que eran jóvenes con más y mejor trabajo, la mayoría empiezan a los 18. Y en definitiva, digamos, hay muy poca red de contención para la adolescencia en la Argentina hoy. ¿Cuáles son las redes de contención? Las murgas barriales, los espacios culturales, los lugares de encuentro, las y los referentes que al final del día acompañan a esos niños, niñas, adolescentes, digamos, desafiliados o con problemas con sus núcleos de hogar o con múltiples problemas de cuidados parentales o con contextos de consumo problemáticos, los abrazan y le dan un sentido a la vida cotidiana hoy en la Argentina, digamos, así con muy bajos recursos, como describo el problema que ya sabemos todos y que se hace siempre pulmón y que al final del día siempre es mejor un niño en una murga con o un referente que les dice: si no terminás, si no te quedás acá, bueno, digamos, en realidad por la positiva, pero digo, no, tenés que terminar la secundaria, tenés que meterte en la escuela o tenés que hacer tus deberes para poder participar. Y eso tiene un efecto enorme, no medido por nada, porque en definitiva es lo que queda por fuera de la institucionalidad formal. Pero es súper relevante. Y a la vez tenemos la asignación universal por hijo, también con la cobertura que en los últimos años nosotros lo veníamos estudiando cuando estuvimos en desarrollo social. Como ustedes dijeron, con el tema de la condicionalidad, digamos, ahí algo aflojó. Siguen habiendo varios niños sin cuidados parentales o con algún tipo de conflicto en la relación con quien percibe la asignación universal.
creo que hay consenso casi global, espero que no lo perdamos y habrá que defenderlo, que la asignación universal por hijo es una política buena, que no consigue el progreso, consigue la subsistencia de que en Argentina, digamos, haya menos niños que mueran de hambre, básicamente, no es... tampoco es lo que se le pide. Ojalá, digamos, podamos insertarle la variante trayectoria de progreso, pero con eso quería decir también que se ha decidido, y así funciona en la mayor parte de los países latinoamericanos, que son, digamos, nuestro contexto, que se administra a través de los padres, generalmente a partir de las madres, que son quienes tienen mayor probabilidad demostrada de poder lograr que los niños, niñas, adolescentes permanezcan en instituciones educativas. Pero también hay una problemática en la adolescencia de una relación más compleja con las maternidades, paternidades, es decir, con quienes sean las figuras de apoyo de esos niños en esa edad donde al final del día se sigue administrando a través de las familias, pero muchas veces los niños, los adolescentes entran en conflictos cada vez más temprano con sus familias y en definitiva, digamos, no termina de cuajar. Entonces en un momento también nos planteamos, y lo pongo como desafío, cómo hacer un programa más integral que de alguna forma integre la asignación universal con el progresar o con los programas, digamos, de transferencias condicionadas o no condicionadas post-18. Y si hay una forma mixta, no le hemos encontrado la vuelta, pero deberíamos poder hacerlo, que a partir de determinada edad se pueda administrar directamente a partir de los adolescentes. Hay temas legales, de requisitos, digamos, del uso o no, de las finanzas personales, de dónde, cómo, pero habría que ver si es algo que puede servir o no. En definitiva, al final del día habrá que hacer la evaluación si es algo que puede llegar a servir para incentivarlo. Los incentivos también a la permanencia en la escolaridad y los incentivos, un debate abierto también sobre qué pasa cuando... ¿Qué se hace? ¿Se insiste con la escolaridad? Hay un consenso bastante masivo, pero también fue un debate enorme. ¿Se insiste con la escolaridad siempre? ¿Hasta qué edad se insiste con la escolaridad? Después nosotros le habíamos agregado la condicionalidad a los programas, los Ahora Hacemos Futuro, que fueron desde Argentina Trabaja hasta Hacemos Futuro. ¿Cómo? Potenciar trabajo. Le sacamos, nosotros le pusimos el requisito, que fue un debate también de la terminal educativa, después se le sacó, no creo que sea malintencionado per se, pero sí está la duda de, bueno, ¿hasta cuándo se propone que la terminal educativa es algo que te reinserta y te puede trabajar, te puede acompañar en la autoestima, en el desarrollo, digamos, en la probabilidad para las niñas y los niños de que si las madres sobre todo terminan la secundaria es mucho más probable que también vos termines la secundaria. Que son todas estrategias que están dando vueltas, pero que quizás también requieren mucha más coordinación entre todas las agencias estatales, no estatales, supra, digamos, organismos también multilaterales de profundización de esto. Y lo otro, lo último que quería aportar, lo hice largo, quería hacerlo más corto, en nuestra experiencia, un elemento muy poco medido, bastante medible, que no se trabaja tanto, tiene que ver con la autoestima. Porque las condiciones materiales son, bueno, aquello que se trata de garantizar con la asignación universal, que es una condición básica, mientras obviamente el asfalto y, digamos, y el acceso a la cloaca y el agua potable tarda en llegar, como toda la infraestructura, que es lo que más tarda. Pero lo que se llamaba habilidades socioemocionales, habilidades blandas, capital social, capital humano, básicamente que sepas que alguien en esta vida te quiere y cree que vos valés, vimos que es un factor determinante, que puede inclusive no suplir, pero sí generar cambios de trayectoria más rápidos en paralelo a la inserción, digamos, a los derechos que tenemos en el siglo XXI básicos, humanos. Pero este componente lo comprobamos, lo fuimos trabajando con programas de mentoreo, que justo con los que hoy están acá no trabajamos, pero sí como en otras fundaciones donde voluntarios o voluntarias acompañaban a adolescentes que querían trabajar en un programa de acompañamiento y era bueno para ambos lados, no solamente para los jóvenes que recibían un mentoreo directo de un acompañamiento, de una persona que les escuchaba atentamente su condición de vida, sino también para las personas que participaban en el voluntariado, que en general era corporativo, entonces eran personas hasta CEO de empresas, donde también se comprendía mucho mejor cuán compleja es la realidad argentina, y esa medición la hicimos también en autocompetencias o autoeficiencia, digamos, cuán bien, feliz, competente me siento cuando empiezo el programa para encarar X proyecto, y al final, y los resultados eran muy buenos, lo mismo con las casas del futuro, que digamos, el problema siempre es la escalabilidad, hicimos espacios como han hecho otros, digamos, no es que inventamos la pólvora, pero en barrios populares para trabajar el componente de proyecto de vida, de inserción laboral y de desarrollo cultural artístico, y lo que más trabajamos es fui, soy, seré. Quién era, quién soy, de dónde vengo, dónde estoy y cómo quiero conectar mi presente con mi futuro, trabajando sobre las virtudes, y no va a ser sorpresa para ustedes, pero con nuestros primeros trabajos de campo vimos que a los adolescentes les costaba muchísimo identificar aspectos positivos de sí mismos.
muchísimo. Y ahí tenés un problema gigante para trabajar, que es cómo hacer para trabajar también, ¿no?, en esta mirada de incondicionalidad, que si el Estado no te presta atención, tu familia no te presta atención, el contexto no te presta atención, vivís violencia constantemente de todo el contexto social de la Argentina. La escuela, digo, al final del día, ¿quién me mira, no? Entonces ahí también hay mucho para hacer que se puede seguir haciendo, ¿no? Obviamente con presupuesto y con más presupuestos cada vez mejor, pero digo, ahí tenemos algunas, me parece, principios de herramientas que nos pueden ayudar a llevar esto al mejor camino, qué sé yo. Quería aportar eso. Gracias. Gracias, diputada. Sí, Paula. Perdón, quiero hacer un último aporte que tiene que ver con el tema de la ley de salud mental. Supuestamente el 10% de la partida de salud tiene que estar destinada a salud mental. Hoy no llega al 2%. Y ni siquiera podemos desagregar a ciencia cierta cuál de ese 2% llega efectivamente a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en contraposición, Argentina está por encima de la media mundial en trastornos de niños diagnosticados con problemas de salud mental. Tenemos la media global, según el estudio de UNICEF, es que el 30% de los chicos entre 10 y 19 años tienen algún problema de salud mental. Argentina está bastante por encima con el 15,1%. Son 1.064.820 chicos efectivamente con un diagnóstico de salud mental. Ahí hay una gran cifra negra, justamente por la falta de acceso a dispositivos de salud mental. ¿Qué tiene como correlación eso también? El país también encabeza las más altas tasas de suicidio en la adolescencia de la región. O sea, los chicos, ¿cuál es el principal determinante de la tasa de suicidio? Es que el Estado no llega, porque no detecta tempranamente los problemas de salud mental. Entonces, no solamente tenemos muchos chicos que necesitan un tratamiento, porque así como la doctora decía, una cosa es patrocinar y otra cosa es asesorar. Una cosa es contener, tenemos múltiples dispositivos de contención, pero no tenemos dispositivos de tratamiento de salud mental. A un chico con un problema de depresión, con ideas suicidas, no necesita la contención, necesita un tratamiento que el Estado le garantice el acceso a su salud mental y el acceso a reparar, vivir una vida libre de violencias. A ver, el problema es de tal magnitud y venimos discutiendo acerca si es necesaria una nueva ley de salud mental o no. Primero tenemos que empezar a cumplir lo que hay y a exigir realmente, porque los chicos se nos están muriendo, literal. A ver, hay otro tema. La situación del suicidio ha sido de tal gravedad que el Ministerio de Salud declaró hace muy poco la alerta epidemiológica a nivel nacional. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la única jurisdicción que cumplió con medirlo en los tiempos que lo requirió el Ministerio de Salud, tenés que un adolescente cada 3 días se suicida. Ese es el nivel de gravedad por la falta de presupuesto y dispositivos de tratamiento efectivo de salud mental. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil podemos responder con cierta limitación y podemos acompañar y tratar de reparar la vulneración de derechos que viven estos niños, niñas y adolescentes. Ahora también necesitamos políticas públicas con presupuestos adecuados, si no son derechos en papel que no llegan a las realidades cotidianas. Y cuando estamos hablando de la vida o la muerte de chicos, me parece que la salud mental también tiene que estar dentro de la agenda. Perdón. No, por favor, muchas gracias. Solo para agregar de salud mental, sí, faltan casas de medio camino que no se ha cumplido la ley y no se ha cumplido tampoco el proceso de desmanicomialización. La Argentina había establecido que, no me acuerdo si 2018 o 2018 creo, iba a cerrar todos los monovalentes de salud mental para incorporarlos en el sistema de salud general, digamos, como cualquier otra afección de salud, y no han cumplido, eso también es ley, no se ha derogado tampoco, por lo cual, digamos, ahí hay otra ilegalidad respecto del Estado, respecto de sus propias leyes. Y respecto a lo que decía la diputada, respecto a la condicionalidad en el estudio, digamos, si era esa pregunta que hacías respecto a si era bueno seguir insistiendo en la continuidad escolar de las personas, yo creo, por lo menos de Fundación Sur, creemos que sí, digamos.
Lo que no sabemos es si el hecho de insistir en el hecho de que los chicos tengan que seguir estando en la escuela tiene que estar vinculado a la condicionalidad respecto a cualquier otra asignación, digamos. Tiene que haber políticas públicas activas para que los chicos sigan en la escuela, todas las que haya. No creemos que eso tenga que estar vinculado como una condicionalidad para acceder a una asignación. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes han expuesto. Y bueno, esperamos contar con ustedes cuando avance el tratamiento del presupuesto para seguir estudiándolo, para seguir analizándolo y bueno, y esperamos contar con otras presencias que insistimos hoy hay que destacar. Mientras nosotros estamos reunidos acá, hay niños, niñas y adolescentes que pasan hambre, que no tienen tratamientos médicos, que no tienen un techo y parece que la prioridad de la política no estaría pasando por los más vulnerables y por los que dicen que son prioridad. Así que toda una interpelación a la clase política y a la dirigencia política de nuestro país. Muchas gracias.